la razón de que hagamos este tipo de masterclass o cursos que llevamos haciendo llevamos haciendo hace 1000 años, 1000 años, pero bueno, por remontarnos a los últimos, pues sabéis que sobre todo en el año pasado, 2021, pues hicimos, por lo menos que yo recuerde, 3 cursos en abierto, gratuitos y el objetivo simplemente, ya os lo he dicho un montón de veces, es que yo creo que el conocimiento debería ser abierto, debería haber más gente conociendo cosas, creo que si compartimos conocimiento y experiencia, que cada uno tiene su parte, nos realimentamos para conocer más cosas, enriquecemos el sector, enriquecemos la comunidad y por esas razones por las que yo creo, y eso también lo transmito al resto por si queréis hacer iniciativas similares, que es súper importante que dentro de lo que, bueno, del tiempo que tengamos cada uno, pues saquemos hueco a nuestro nivel más local o a nivel más global para dar charlas, conferencias, escribir artículos, cosas lo más seria posible, compartir experiencia y similar. Y este curso o esta masterclass que vamos a tener hoy pues va en esa línea, en simplemente compartir el conocimiento y en este caso lo vamos a hacer sobre un tema que es la gestión del cambio ágil, ¿vale? A mí me parece súper importante el tema de la gestión del cambio porque es un tema que no está tan de moda, porque aquí esto va por modas, es un tema súper antiguo como todo, pero es que creo que como no funciona la gestión del cambio es que no funciona nada. Quiero decir con esto, está guay y mola, obviamente hay que hacerlo y hay que leer un montón de cualquier framework ágil, hay que saber cómo ordenar un product backlog, qué es un product owner si es que lo hay, por qué Kanban, por qué no, qué es limitar el WIP, qué es diferenciar la velocidad de la eficiencia, saber que la calidad en cualquier producto que estemos es súper importante, cómo la calidad afecta como un desperdicio, etcétera, 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 ¿vale? Eso es súper importante. Pero una vez que eso está ahí y ya lo sabemos, el reto que hemos tenido todos es el cómo llevar eso a la realidad de las organizaciones en las que llevamos trabajando. Entonces, este es un tema en el que yo al menos pues llevo peleándome, aprendiendo, disfrutando y algunas veces sufriendo, pues de siempre, porque yo he trabajado para un montón de sitios y obviamente todos los sitios con los que trabajas o que te piden ayuda desde hoy en este momento puntual hasta hace 15 o 20 años que llevo con esto, 20 y pico, que no me paro a contarlo, que son muchos, ¿vale? Pues siempre el reto que hemos tenido es cómo llevarlo a la realidad, porque claro, las organizaciones cada una son diferentes, los equipos son diferentes, yo tengo aquí el saco de buenas prácticas y aquí tengo la organización. ¿Y cómo llevo esto hasta aquí y hasta qué punto, ¿vale? ¿Alguien ha tenido alguna frustración, reto o problema en lo que es la transformación cultural ágil de una organización? Darle al amarillo los que sí han tenido algún problema, al corazón, ¿vale? Los que sí estéis ahora mismo en un problema de ese tipo, los que sí tenéis la frustración o el reto de conseguir transformar este tipo de cosas, ¿vale? Vale, bastante. Entonces, este es un tema que no tenemos tan estructurado como otros, ¿no? O sea, si 200, por desgracia, hay 200 millones, no por desgracia, digo porque se ha pervertido mucho, yo qué sé, de certificaciones ya demasiadas, mucho lado oscuro hay, por ejemplo, de Scrum, ¿vale? Pero de alguna manera estructurado el cómo hacer el cambio, eso no está escrito por otros sitios, hay mucho escrito por ahí, pero en el sector nuestro no hay tanto, ¿vale? Y de ahí venía y viene lo de hoy. Entonces, me ha costado un montón hacer una selección para una hora de un montón de cosas que me gustaría contaros, que me hubiera gustado que me las contaran a mí y que muchas de ellas las he ido aprendiendo prácticamente, pues así, sobre la marcha, de trinchera, con frustración a veces, con disfrute, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, por eso a esta charla le voy a llamar 7 cosas, ¿vale? Le voy a poner aquí ya. 7 consejos, porque tengo que hacer una selección de 7, o esto es obvio, ¿vale? 7 consejos Vale, le voy a llamar a la charla 7 consejos sobre gestión del cambio ágil, que podría haber sido algo así como las 7 cosas que me gustaría, de las 25.000 que podría contaros, o 200, todo desde la experiencia más pura y dura de cosas que a mí me hubiera gustado que me contaran y que creo que me apetece contarlas y compartirlas con vosotros, ¿vale? Muchas de ellas están en el libro este de aquí, que es el de 23 historias de equipos ágiles, que es un libro que yo lo escribí a diferencia de otros como el de Peopleware, porque aquí lo que quería contar es más temas personales, más temas de cosas reales que a mí me habían pasado en estos 20 años, fue por ahí, de trabajo con equipos ágiles, ¿vale? Y un poco, la mayoría, muchas de ellas las he seleccionado de aquí, ¿vale? Y entonces vamos con ello. Y antes de empezar, ¿vale? Y ya os digo que vamos a intentar que sea interactivo y en alguno de los momentos os diré, oye, vamos a ver quién tiene alguna pregunta a esto, para que sea un poquito así más dinámico. Entonces, quería deciros que
como me habéis puesto un montón de gente ahí, elegí el amarillo para aquellos que tenéis problemas, retos, lo estáis sufriendo y disfrutando con el tema de la transformación ágil, ¿vale? Quería deciros que es una de las cosas más complicadas que hay, ¿vale? Incluso ya no lo digo en nuestra disciplina el hacerlo, sino que yo recuerdo una vez una empresa muy grandota que contrataron a un neurólogo de verdad, de los que estudian el cerebro, no alguien que se había leído un libro de neurología, sino de verdad, ¿no? Y me acuerdo que ya ves, hace bastantes años, que aquel neurólogo nos contó que una de las cosas más costosas que tiene el cerebro humano, lo que más le cuesta es aprender. Y más que aprender, reaprender. Incluso nos contaba, y yo no soy por supuesto ni neurólogo, y os transmito lo que yo entendí o me contó, o nos contó aquel señor en aquel momento, que una de las cosas que más le cuesta al cerebro es establecer conexiones neuronales. Y cuando se establecen, se genera el aprendizaje, ¿vale? Así, disculpadme si meto la pata si hay algún neurólogo en la sala, ¿vale? Entonces, esto es, o sea, quiero deciros esto porque si estáis viendo que es complejo, es que realmente es complejo. Porque una de las cosas que más le cuesta a un cerebro es aprender, ¿vale? Y además hay otra cosa más compleja que es reaprender. De tal manera que incluso si llevamos trabajando mucho tiempo en una cosa, haciendo unas cosas de una manera, se establecen unas conexiones neuronales que nunca desaparecen. O sea, si yo quiero hacer las cosas de otra manera, tengo que generar conexiones neuronales nuevas, pero las anteriores no desaparecen. Con lo cual, como dicen en mi pueblo, y hay muchos de La Mancha, la cabra siempre tira al monte. O sea que si llevamos mucho tiempo haciendo las cosas de una manera, probablemente cambiemos, pero siempre nos quedará eso de cómo lo hacíamos antes, ¿vale? Y que me disculpen todos los neurólogos del mundo, porque seguramente no lo he dicho con las palabras exactas, pero os traslado lo que dijo aquel señor en aquella charla, en aquella empresa que tenía un reto importante de gestión del cambio, transformación ágil en aquel momento, y que contrató a aquel neurólogo y que nos contó cosas que eran bastante interesantes, ¿vale? Y dicho sea eso, ¿vale? Vamos a empezar con las 7 cosas que yo he querido seleccionar y que me parecían de las más interesantes, o a mí me parecían, ¿vale? Que deberíais de tener en cuenta para evitar frustraciones o para llevar a buen término o de la mejor manera lo que es una gestión del cambio. Y voy a empezar con la primera, algo por aquí. Voy para allá. Y en esta primera quiero trasladaros una cosa y es que gestionéis las expectativas, ¿vale? Voy a llamarlo algo así como que no todos, ¿vale? Partimos del mismo lugar. Ni podemos. Vale, lo dejo así porque luego vamos a pasar a los apuntes. Recordad que luego los apuntes esto, bueno, aparte de que os dejaremos la grabación en YouTube, le haremos una foto a los dibujillos estos, como hemos hecho otras veces, ¿vale? Y os lo enviamos por correo, o os enviamos un enlace para que lo descarguéis, ¿vale? Tened cuidado con los correos porque como van por MailChimp, muchas veces se quedan en el spam. Entonces, echarle un vistazo para que los correos de MailChimp que llegan desde 233 Academy o 233 GTI que no se queden en el spam, ¿vale? Entonces, os decía, primer consejo que me gustaría daros y que a mí me ha costado muchos palos aprenderlo es que no todos, y cuando digo todos o todas, me refiero a organizaciones, ¿vale? O a equipos en general. Parten del mismo sitio cuando estamos hablando de una transformación ágil, ni todos van a llegar al mismo lugar. Para que hagamos un símil y se entienda bastante fácil, ¿vale? Imaginemos que somos coach deportivos, no os liéis con el Agile Coach, ¿vale? Y queremos hacer, entrenar a gente, o entrenar a un equipo. No todos los equipos parten de la misma base y no todos los equipos van a llegar a ganar la Champions League. Y eso es súper importante, porque casi todos los que estamos aquí, entiendo que todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, pues somos unos flipados, somos una gente que nos encanta el tema de la agilidad, ¿vale? Y muchas veces intentamos o nos metemos en la creencia de que vamos a intentar transformar equipos o organizaciones ágiles para llevarlos al top de la agilidad. Y ese debería ser nuestro objetivo, pero muchas veces es irreal. Es decir, que deberíais, mi primer consejo en lo que refiere a gestión del cambio ágil es veamos dónde estamos y con quién estamos trabajando y qué coyuntura tiene y qué situación está, en qué punto está y veamos hasta dónde puede llegar. Eso no quiere decir que seáis conformistas porque siempre hay que mejorar, pero hay sitios que pueden llegar más lejos y sitios que pueden llegar menos lejos. Yo que llevo 20 y muchos años en esto, he trabajado con gente que hacía hardware, gente que hace ahora luminarias, gente que hacía trenes de aterrizaje, por deciros cosas hardware, gente que hace aplicaciones de móviles, software, RPs, de todo, empresas pequeñas, empresas grandes. Entonces, no podemos encajonarnos en que todos los sitios son iguales y todos van a llegar igual de lejos, ¿vale? Entonces, eso me da la sensación de que a mucha gente le genera mucha frustración porque van a sitios y dicen, hombre, es que no consigo hacerlo tan ágil como mi compañero o amigo que lo está haciendo en otra organización donde a lo mejor esa organización está haciendo, es una startup que está haciendo cosas en apps para móvil
y resulta que esa persona que se siente frustrada está trabajando con un software que es legacy. Entonces, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo cuando voy a un sitio, y ya os digo que esto no lo he aprendido yo a la primera porque me ha costado mucha frustración, tengo que entender que no voy a llegar tan lejos ni puedo aplicar las cosas de la misma manera si trabajo con software legacy crítico que si trabajo con firmware, que si trabajo con hardware, que si trabajo con una startup. ¿Vale? Entonces, eso es una de las cosas que me parece que es súper importante que entendáis para evitaros incluso frustraciones. Una vez en su momento, yo me acuerdo que hice una clasificación así cortita de las cosas más importantes que habría que tener en cuenta para ver hasta dónde podríamos llegar en lo que es nuestra transformación ágil. Y va a depender del cliente en el que estemos y el negocio. No es lo mismo un negocio súper competitivo que un monopolio o incluso una empresa pública, que todavía ni siquiera tiene competidores, ¿vale? Va a depender mucho de la necesidad que haya de cambio en ese entorno, en ese sector. Va a depender mucho de si hay un líder fuerte. Va a depender de la constancia y capacidad que tenga la organización para conseguir durante el tiempo aguantar o disfrutar lo que es la transformación ágil. Y va a depender un montón del producto en el que estemos, el producto que tenga y el estado en el que esté. Yo recuerdo hace no mucho tiempo una situación muy similar en una empresa. Dos productos en la empresa. Un software muy legacy, estable, con un montón de clientes. Otro software reciente, acaba de nacer, y es un software que se estaba viendo, o incluso se está viendo ahora, si tiene un hueco en el mercado. Es decir, a lo mejor los clientes no lo quieren. Muy pocos clientes, tipo startup. Lo que yo puedo esperar, o puedo aplicar, o puedo transformar, o la manera del camino de seguir de un software legacy con un montón de clientes estables, no es lo mismo que puedo esperar, aspirar o aplicar en un software que está reciente y que incluso puede ser que dentro de 6 meses ni exista. Es que no es lo mismo. De hecho, hay una vez que yo me inventé una cosa que se llamaba el Team Inception, que venía inspirado en el Inception del antiguo libro que supongo que alguno habréis leído. Si alguien lo ha leído, que le dé, yo que sé, al corazón, ¿vale? Que se llama El Agile Samurai. No sé si alguien leyó el libro del Agile Samurai. Alguno lo ha visto antes, que lo diga, os habéis pasado. El Agile Samurai. Entonces, el libro del Agile Samurai tenía una cosa que se llamaba el Inception. Y era como que decía, oye, antes de empezar, le llamaba proyectos entre comillas, que todo el mundo tenga en la cabeza la misma foto de hacia dónde vamos y qué queremos. Que eso evitará frustraciones. Y esto me parece una cosa similar. Lo del Team Inception yo lo hice porque antes de empezar la transformación ágil, tengamos todos claros de hasta dónde podemos llegar y la visión que tenemos todos en la cabeza. Es decir, el producto o servicio en el que estoy trabajando, ¿aguantaría un problema de calidad? No lo aguantaría. ¿Es un problema ¿Aguantaría que faltase una funcionalidad a los clientes? No las aguantaría. Hay productos en los que cuando hacemos una transformación tenemos que aguantar que no haya ningún problema de calidad. No puede haber problemas de calidad, aunque algunas veces el ratio de eficiencia y eficacia que estoy haciendo, tanto en los sprint o si fuese Kanban, sea menor. Y hay otros que se pueden permitir problemas de calidad porque tienen muy pocos clientes, pero necesitan una eficiencia, eficacia, valor, barra altísima, porque si no desaparecen del mercado. Entonces, esto es súper importante y daría para estar aquí como 2 horas hablando de que súper importante, no todos los pacientes, por decirlo de alguna manera, parten de la misma situación y pueden llegar a lo mismo. Y si os ponéis el ejemplo de ser un entrenador y queréis hacer que alguien esté en forma, no es lo mismo coger a alguien con sobrepeso y 60 años y ponerlo en forma que coger a alguien con 20 y ponerlo en forma. Es decir, vuestro objetivo va a ser que las dos personas mejoren su calidad de vida y se pongan más en forma. Pero los métodos, de dónde partimos y hasta dónde podemos llegar, difieren bastante, ¿vale? Y vamos con el segundo punto de los que os he seleccionado aquí, y vamos con algo que seguramente habéis escuchado muchos, ¿vale? Y que lo vamos a volver a poner aquí. Y este va a ser el punto número 2. Y es aquello de eso del Suhari, ¿vale? Pero aquí lo voy a aplicar a lo que es la propia gestión del cambio, ¿vale? Aquello del Suhari muchas veces lo habréis escuchado, que yo creo que lo hemos escrito por ahí 25.000 veces, que es algo así que venía del Aikido, que decía que primero hay que aprender, luego hay que adaptar y luego hay que innovar, ¿vale? En el cambio sucede exactamente lo mismo. Si en vez de llevaroslo a lo mejor a un equipo, pues lo lleváis a la gestión del cambio en general, ¿vale? Sucede muy similar. Es decir, que si vamos a una organización que tiene cero conocimiento de una transformación ágil, es la primera vez que empieza, no tiene ningún conocimiento de esto, se enfrenta por primera vez, venía del lado oscuro más siniestro, venía del cascada, venía de la oscuridad o venía de gestión de proyectos clásica, lo normal es que tengamos una manera de guiar la transformación ágil, valga la redundancia, muy guiada. Es decir, acotando paso por paso cómo vamos a hacer las cosas. Y eso es una cosa que hay que hacer. De hecho, yo creo que es bueno que lo hagáis. Que si vais a un sitio
en el cual empezamos de cero, casi que apliquemos framework muy cercano a lo que es el framework de libro. Pero cuando eso pase, tenéis que darle paso a lo que sería la adaptación. Es decir, hay que adaptar todo, cualquier framework y cualquier buena práctica a la situación real en la que estéis. Y luego llegaréis al RI, que es la innovación. De hecho, la PAN, la People Agile Management, la conferencia esta que hacemos todos los años, a mí me llenó bastante de felicidad porque alguna gente con la que ya había trabajado mucho, hace ya unos cuantos años, dio charlas en las que ya hablaba del RI, o sea, de innovación, de cómo habían adaptado ciertas cosas. Me acuerdo de la gente de World Club, por ejemplo, y contaban cómo habían adaptado el dual track, que yo me acuerdo cuando empezaron, cuando empezamos, cuando yo los conocí, que estaban en el su más profundo. Entonces, los que guiéis una transformación ágil, recordar, seguir la regla, súper importante, como previo paso a adaptarla y como el camino siguiente a lo que sería la innovación. De hecho, en lo que sería organización de lo que es el propio cambio, ¿vale? Incluso si organizáis un tipo de comité o algún tipo de gente, de agentes del cambio, o estáis vosotros involucrados, probablemente al principio tengáis que guiar mucho, porque nadie sabe muy bien cómo hacer esto, pero poco a poco tenéis que ir liberando. Yo tenía una gráfica que pintaba muchas veces cuando hablábamos de gestión del cambio, que está inspirada en un sitio, en una organización, en la que yo trabajé durante muchos años, y esa gráfica la pintaba así, y aquí ponía el tiempo, ¿vale? Y entonces ponía aquí lo guiado que estaba el equipo, ¿vale? Ponía lo guiado que está el equipo, aquí era el menos, aunque sea un poco raro pintarlas, y aquí estaba el más. Me acuerdo además en aquella organización, una organización más, así grande, ¿vale? Que empezamos guiando muchísimo el cambio, guiándolo mucho, o sea, esto es un sprint, el sprint tiene que ser así, o si era Kanban, el Kanban tiene que ser así, las columnas así, etcétera, etcétera, etcétera. Teníamos incluso un comité de agentes del cambio que guiaba todo eso, y cuando fue evolucionando, la gente ya fue sabiendo, liberamos a comités o grupos de especialización o comunidades, cada una esporádica, muchas de ellas, algunas se dedicaban a lo que era gestión de la configuración, otros a testing, otra calidad, o otras a lo que es la propia gestión de un proceso ágil, y esto fue evolucionando mucho a una liberación mayor, sobre todo cuando pasamos por aquí. Entonces, me parece súper importante que hagáis eso. Hay algunas cosas importantes que pueden guiar. Aquí, en esta parte de aquí, a mí me ha ayudado mucho una cosa que supongo que ya existía, bueno, pues de hecho ya existía, que ha sido aplicar mucho la gamificación. De hecho, esto, en cierto modo, es una manera de ver lo que es la autoorganización, ¿no? Es decir, primero guío y luego dejo que incluso la propia gestión del cambio o la gente que está gestionándose para mejorar en un entorno ágil busque la mejor manera de hacerlo. Y, por ejemplo, prácticas como la gamificación, a mí me han ayudado mucho aquí, ¿vale? De hecho, yo esto llegué a llamarle, y quizá alguien por ahí lo recuerde, si está por ahí, si hay alguien que está ahí entre los que estáis, ha trabajado conmigo y recuerda esto, que le dé ahí el verde. A esto le llamaba yo los Agile Games, ¿vale? Y los Agile Games le llamé... Gracias por los aplausos. Los Agile Games, yo tengo un montón de fotos de Agile Games y en algunas charlas o algún curso un poquito más largo los he puesto muchas veces. A mí me ayudaron mucho porque, bueno, gamificación ya sabéis todo lo que es, y si no, pues un poco es intentar hacer medio que ciertas cosas que hacemos tengan reglas y puntuaciones similares a un juego. Y en los Agile Games, sobre todo en el HA, a mí me ayudaron mucho. Los Agile Games yo cuando, no sé si me lo inventó yo los Agile Games, creo que sí, pero venía de inspiración de la gamificación, que eso ya existía obviamente, y lo que hacíamos y hacemos, y hacen algunos equipos que han trabajado o trabajan todavía conmigo, era ponerse ellos a sí mismos cuáles son las cosas que creen que tienen debilidades, las que quieren mejorar temporalmente, y ponerse puntos al final de un sprint o al final de X tiempo, si es un Kanban, en cómo hemos conseguido eso. Y funciona bastante bien en esto de aquí. De hecho, ha funcionado muy bien. De hecho, es una práctica que yo os recomiendo que la hagáis, y si alguien tiene más interés, la podía contar un poco más despacio y enseñaros fotos, pero no va a dar tiempo para que vieseis cómo lo hemos hecho muchas veces. Lo pintábamos ahora en Miro, pero antiguamente en la pared. Hacemos unos carteles con puntuaciones, con un rango del 0 al 10 que se evaluaba al final de los sprints o al final de una temporalidad si no había sprints, y veíamos cómo había evolucionado, ¿vale? Entonces, aunque esté muy dicho, el tema del Suhari, o como cada uno lo llame, me parece que es una cosa súper importante. Tenéis que guiar mucho al principio, es súper importante guiar para luego empezar a adaptar, e incluso hoy en día, como os decía en el caso de la PAN del año pasado, ya os podéis encontrar en gente cercana que ha empezado a innovar, a descubrir cosas diferentes, ¿vale? Y bueno, oye, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cómo vamos? ¿Alguien quiere levantar la mano y así me dice algo? Si levantáis la mano os puedo poner ahí y hablamos, ¿eh? Nada. Bueno, pues avanzo un poco, ¿vale? Oye, pero estáis ahí, darle ahí alguna reacción de esa para que yo sienta que hay gente ahí, ¿vale?
Vale. Vale. Vale, para los que habéis entrado después, lo que os decía, si alguien que se ha perdido en el principio, luego lo estamos grabando y lo subimos a YouTube. Recordad suscribiros al canal de YouTube, que la verdad que no sé por qué estoy tan obsesionado con que os suscribáis, porque ya pasamos los 10.000, que era mi objetivo para que nos liberaran cosas en YouTube, pero bueno, suscribiros que para algo valdrá. Y más cosas. Que os enviaremos un correo, os enviamos un correo con el dibujito este, que tampoco es muy largo, y con el enlace al YouTube con la grabación. Y me han dicho que no se me olvide también que, está el curso, el próximo curso que hacemos es el ATP, el Agile Transformation Program, que lo hemos hecho, solo lo hacemos una vez al año, esta es la segunda edición, que empieza a mitad de marzo, ¿vale? Que son 3 meses en online, con directos conmigo y luego vídeos grabados, que está súper chulo porque podéis hacerlo a vuestro ritmo y la verdad que funciona bastante bien y recorremos desde cero todo lo que serían las fases para tener conocimiento suficiente para arrancar una transformación ágil. Y así, sin liarme mucho más, os hemos puesto información creo que en el correo, pero me han dicho que hay un 20% de descuento con el código ATP 2022 y que ese descuento es hasta el viernes a las 23:59 de Madrid, ¿vale? Y ahora sigo con el lío y nos vamos al número 3. Esto es un generador de antifrustraciones, ¿vale? Esto me costó a mí también. Es que yo todo esto es que me ha costado, ¿sabes? Y el número 3, ¿vale? Quería que entendieseis una cosa, y es que el cambio tiene un ciclo de vida, ¿vale? Que tenéis que entender. El ciclo de vida del cambio. Esto es súper importante, porque esto hay que entenderlo, ¿vale? Esto quiere decir que el propio cambio tiene un ciclo de vida y lo podéis ver. De hecho, la mayoría de las cosas de gestión del cambio, si las sacáis del contexto que estamos, que es transformación ágil de equipos o organizaciones más grandes, y os lo aplicáis a vuestra propia vida para lo que estáis haciendo, ¿vale? Para si estáis, imaginaos que estáis aprendiendo a hacer algún tipo de deporte, yo que sé, el pádel o estáis aprendiendo a nadar o yo que sé, lo que estáis haciendo cada uno, veréis que todo lo que hablamos de gestión del cambio os lo sufrís vosotros mismos en lo que estáis dejando de fumar o alguna cosa de esas que no tendríais que hacer, ¿vale? Pues lo mismo sucede. Entonces, el ciclo de vida, o sea, el propio cambio tiene un ciclo de vida, ¿vale? Yo recuerdo una vez, que me acuerdo un montón, porque me acuerdo mucho por las fechas que fueron, para que veáis, para que veáis lo que son las cosas. Era una empresa súper grande, bastante grande, y me acuerdo que me llama el jefe, un jefe gordo. Y me acuerdo de aquel día porque era Navidad. De hecho, fui allí en día de Navidad, sería un 24 por la mañana. Y me llama, oye, Javier, queremos, primera frase, queremos ser ágiles pronto. O sea, ya si alguien te dice queremos ser ágiles pronto, ya da mal rollo, ¿vale? Me acuerdo además que era me acuerdo que era el 24 porque no había ni Dios, estábamos él y yo. Me dice, queremos ser ágiles pronto. Y para eso necesito que me des una planificación que me estaba pidiendo un GAN, ¿vale? Y además, quiero que lo arranquemos cuanto antes. O sea, imaginad, fijaos el mensaje, ¿vale? Independientemente de que la empresa fuese más... ¿Esto a alguien le suena? ¿Alguien me pone un amarillo de si le han dicho algo así similar? De queremos ser ágiles pronto y quiero una planificación. Vale. Fijaos si eso es contradictorio en cualquier cambio, ¿eh? Pero es que es hasta más contradictorio si estamos hablando de que es gestión del cambio ágil, donde sabemos que el cambio es bienvenido. Yo siempre lo he contado muchas veces. Si normalmente decíamos que aplicábamos o venía muy bien aplicar agilidad en entornos VUCA de incertidumbre y con productos que no sabemos muy bien si son predecibles, o sea, que la predictibilidad no funciona en entornos de riesgo, etcétera, 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 y funcionaba muy bien la agilidad, pues si es el propio cambio cumple todas esas cosas. Es incertidumbre, no sé el futuro, tengo que adaptarlo. Entonces, ¿cómo voy a hacer una planificación del cambio cuando es uno de los, entre comillas, productos que más se adecuan a hacerlo con aquellas cosas que nos guiaran hacia la agilidad? O sea, inspección, adaptación, experimentación, prueba, error, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el propio ciclo del cambio en cualquier cosa, y más aún en la agilidad, no es una cosa prescriptiva que yo pueda planificar y mucho menos ponerle una fecha. O sea, el cambio es para siempre. Esto es como en el deporte. O sea, ¿cuándo soy súper bueno? Pues yo qué sé, ahora eres súper bueno, pues tienes que ser más bueno todavía. Siempre no hay un somos ágiles, somos un poco mejores, pero no hay una fecha fin. Y menos aún lo de tener temporalidades de lo quiero ya. Y aquí el sitio que os conté, obviamente nunca progreso en agilidad. Pero a lo que vamos nosotros es, tengamos en cuenta algunas cosas claras.
Primero, el cambio por naturaleza, sea ágil o no sea ágil, es algo que hay que gestionar de manera adaptativa. Hay mucha gente que me dice, pero ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Pero cuáles van a ser los pasos? Y yo siempre digo, tenemos guías, pero tenemos que ir viéndolo. Porque no podemos hacer una prescripción de qué vamos a hacer dentro de 8 meses, porque el cambio es un tema que es buca. Es volátil, incierto, adaptación, inspección, bla, 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 bla. Segundo, esto no hay ningún estudio matemático que lo diga, pero en mi experiencia no vemos cambios, ¿vale?, en menos de 6 meses o incluso años. Y es para mucho tiempo y no es para corto plazo. Entonces, es importante que tengamos súper claro cómo se mueve, cuál es el ciclo de vida de cualquier cambio. Pero ya os lo digo, si os lo dejáis, si os quitáis la cabeza de lo que estamos hablando aquí, que es agilidad, y lo lleváis a montar en bici, a aprender a montar en moto, ser bueno en un deporte, aprender a escribir una novela, todo eso lo vais a entender que es así, ¿vale? Entonces, cosas de consejos súper importantes en esta parte que estamos hablando del ciclo de vida del cambio. El cambio funciona bien, además, o vamos mejor en estos contextos si hacemos pequeños pasos. A mí esto me ha funcionado siempre. El gran cambio al final de muchos meses no suele funcionar. Plantearos pequeños experimentos a corto plazo. El cambio va a pasar por éxitos y va a pasar por fracasos. Y eso es así. Todo el mundo quiere escuchar que los éxitos. Pero para llegar a los éxitos antes hay que sufrir. Y es así, o sea, es como si tú te quieres ser súper bueno en un deporte, pero no quieres entrenar. O piensas que sin entrenar vas a conseguir hacerlo. Es que es tan absurdo que en el deporte se ve, pero parece que en la transformación ágil, en grandes organizaciones, con gente que supuestamente que sabe mucho y similar, no lo terminamos de ver. O sea, el ciclo de vida del cambio, como cualquier cambio, y en agilidad igual, va a pasar por éxitos y va a pasar por fracasos. No se va a ver a corto plazo, no hay un fin. Y una cosa más os digo, porque lo he visto un montón de veces y hace muy poco tiempo tengo una experiencia que, bueno, que no molaba mucho con esto. Y es que si no se le anima al cambio, se para. ¿Y por qué os digo esto? Porque hay veces que pasa que al final, sí, después de un tiempo se consigue llegar a un nivel en el cual decimos, oye, pues ha tenido efecto y realmente hemos transformado, y podemos decir que esa transformación ya podemos considerar que tenemos una mediocultura ágil o una cultura ágil. En el momento que os paréis y dejéis, ya me he relajado, y lo digo por los líderes del cambio o agentes del cambio, lo que estéis transformando, eso muere. Esto yo lo digo muchas veces, es como una bicicleta, ¿vale? Estáis con la bicicleta, está parada, la arrancas, imagínate que estáis en una cuesta un poquito para arriba, pues te cuesta la de Dios arrancar la bici, pero una vez que vas rodando te cuesta menos, pero en cuanto deje de pedalear, eso se frena, ¿vale? Y en lo que refiere a los ciclos de vida, hay algunas curvas que lo cuentan, no hace falta ni que lo contase, o sea, no me las he inventado yo, ¿vale? Hay una curva que es la de Fisher, que lo cuenta en el libro este de 23 historias de equipos ágiles, yo la escribí, la curva de Fisher. Hay otras que son las curvas de la gestión emocional, que también lo cuentan en relación a cómo funciona el cambio, pero bueno, más allá de una u otra, digamos que las curvas de gestión del cambio, o la curva del cambio en general, normalmente nos dicen que empezamos con una motivación altísima para luego pegar un bajón. Y eso funciona así. Esto de aquí arriba, en algunos sitios se llama el optimismo desinformado, ¿vale? O así, para nosotros, así un poco de broma, es el inútil motivado, le decimos muchas veces, ¿vale? Es cuando llegas la primera vez a hacer algo que no tienes ni idea, te vienes de subidón, pero no tienes ni idea y la lías parda. O dices, ¡buah, esto mola un montón, pero no sé de qué va, y te vienes arriba. O sea que emocionalmente, en lo que refiere aquí a energía, optimismo, abajo, pesimismo, estoy menos contento con lo que está sucediendo, normalmente tendremos un subidón para que cuando nos empecemos a dar cuenta de que, joder, pues esto mola apuntarse al gimnasio, como mola, me voy a poner tocachas, pero luego llegas al gimnasio y dices, uff, esto como cansa esto, ¿no? Y entonces esto pega un bajón que está ahí. Y aquí aparece una línea aquí, que es donde muchas transformaciones ágiles mueren, ¿vale? Esta línea puede ser más, esta parte de aquí es más corta, puede ser más grande, más chiquitilla, y es lo que se le llama, normalmente a mí me gusta utilizar la expresión de el valle de la desesperación. Y es cuando estás abajo y dices, oye, aquí estamos un poco quemados, casi que echo de menos la manera antigua, estoy con miedo y esto va así. Y de ahí, si se supera el valle de la desesperación, se sube hacia arriba, ¿vale? Y se está por encima en rendimiento como se estaba antes. De hecho, la realidad de esto, ¿vale?, es que es más. O sea, lo voy a pintar ahora en chiquitito y es que esta curva funciona así. Y eso es así. Por lo menos en mi experiencia. Aquí no hay nada cerrado y hay que experimentar y no podemos decir que cada sitio es un mundo. Pero eso, hasta el punto en el que yo lo he visto en muchos sitios, funciona así. De hecho, yo en un sitio llegué a hacer esta curva
con datos. Yo las tengo los datos por ahí. De hecho, vamos, los tengo. Obviamente que los tengo. Que no los pongo porque no los puedo poner. Pero por confidencialidad. Pero llegué, porque claro, ¿qué es lo que pasaba? A mí, fijaos lo que me pasó una vez, en un sitio que ya llevaba yo bastante tiempo. Y es que pegábamos subidones y luego pegábamos bajones. Y hacía subidón y bajón. Estábamos ahí un rato de valle de desesperación y pegábamos subidón, bajón. Y pasaba una cosa que luego os hablaré de ella, y es que cuando había un bajón, pues la gente decía, esto es el fin, esto es el desastre. Y yo decía una vez, joder, pero si hemos pegado ya 17 bajones, o 15, o 3, o 4, o 7 en los últimos 2 años, pues aquí habría que pensar que simplemente por lógica estadística, después de este bajón va a venir un subidón. Y lo que hice yo en ese sitio, a mí me funcionó muy bien, es que empecé a anotarlo. Entonces empecé a anotar en un Excel los puntos, en los momentos, o que sea, en febrero del año no sé cuánta, tuvimos un subidón porque hicimos no sé qué. En abril de ese año un bajón porque resulta que no funcionó no sé qué. Subidón, bajón. Y me sirvió mucho porque lo que conseguí hacer con eso, y fue muy útil, es que cuando venían los bajones decía, mira, no pasa nada, porque llevamos subidón bajón mucho tiempo, con lo cual tiene pinta de que vendrá otro subidón después. Hay que llevar tiempo con eso y quizá las primeras pues son un poco más de fe, pero esto tenéis que tenerlo muy en cuenta. Y tenéis que tenerlo en cuenta para evitaros frustraciones a vosotros mismos y para trasladarlo para que cuando aparezcan los bajones la gente esté preparada y diga, no, es que esto funciona así, es que va a haber bajones, ¿vale? Otra cosilla más antes de terminar este punto número 3, y es en lo que refiere a la organización de lo que es el ciclo de vida del cambio, ¿vale? Yo algún consejo que os daría, y a mí me funciona muy bien, es que toméis el cambio, esto lo he dicho antes, ¿no? Tomad el propio cambio como si fuese cualquier producto al que le aplicáis agilidad, ¿vale? Eso ya lo he dicho. De hecho, cuando aplicáis agilidad y viene muy bien en producto / servicios, típicamente carácter intelectual, en los cuales dices, pues yo me tengo que ir adaptando poco a poco porque el futuro tal. Pues cogerlo igual. ¿Y qué hacéis? Os creáis vuestro tablero de Kanban o vuestro Scrum o vuestro tablero o vuestro backlog y similar. Crearos entre todos los que estéis liderando el cambio un backlog de los de toda la vida, pero en vez de con historia de usuario item, de los que todos conocéis, creároslo de cosas que hay que cambiar a corto plazo. Es como si hicieseis sprints de 2 semanas de cambios, ¿vale? Yo tengo ahí uno por aquí de una gente que empezó hace muy poquito tiempo, ¿vale? Y tenemos cosas del tipo hay que ver quién va a ser de Product Owner. Fijaos que es un sitio que está empezando, ¿eh? Hay que ver de cuánto son la duración de los sprints. Hay que ver cómo hacer que el equipo sea del todo multifuncional. Como veis, son cosas que son de cambio y las priorizamos, decidimos cuántas son las de arriba del todo, cuántas me entran en un sprint de cambio y esperamos al final del sprint de cambio cómo nos ha ido y hacemos una retrospectiva del cambio. O sea, es aplicar agilidad a la propia agilidad. Y eso me ha funcionado siempre bastante bien. Y os doy ese consejo que me parece bastante interesante para empezar a montar el tema. Así os queda lo que va al siguiente sprint del cambio y lo que queda abajo. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos, y después de eso, pues vamos con el 4. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere darle al botón de la mano alzada así para que no sea tan... No habla nadie aquí, ¿qué pasa? Vaya gente más callada, ¿qué pasa? ¿Estáis por ahí? Bueno, yo qué sé, darle un aplauso por lo menos, o algo así. Muy bien, bueno. Ahí estamos. Bueno, y vamos con el 4, de los que os quería contar, de esos 7 que tenía ahí que echarle un rato para seleccionar cuáles me parecían que era la más importante. Y el 4 son como 3 cosas en una. Pero he querido, y me parece súper interesante, que las pongamos juntas. Bueno, ahí tenemos a María del Carmen antes de que empiece. Mejor le doy paso ahora, porque nos haga alguna preguntilla. Ahí, probamos ahí cómo funciona. Hola, perdonad, ¿qué tal? Estaba pensando en la parte anterior, en el punto 3, ¿cómo hacías la gráfica? ¿Qué métricas tomabas para decir subidón, bajón? Pues lo que utilizaba era la fecha en la que había pasado. Mira, la estoy viendo ahora mismo, ¿vale? La tengo por meses, ¿vale? Y tampoco era súper exhaustiva. Utilizaba una escala que iba del 0 al 10, del 0 al 10 en positivo o del 0 al menos 10, y ponía totalmente subjetivo cómo creía que habíamos ganado en emoción, motivación en cierto mes con ciertas cosas que habían pasado o cómo habíamos perdido, ¿vale? Okay. Y tenía cosas de cuando nació el primer equipo de gestión del cambio, cuando murió el primer equipo de gestión del cambio, cuando pasó cierta retro en el que cambió ciertas cosas como subidón, cuando alguien se fue porque no creía en que la transformación ágil iba con él. Ese tipo de cosas fue como lo tengo hecho. En ese caso lo tengo así. Vale. Es muy cualitativo, ciertamente, pero significativo por lo menos para recordar, ¿vale?
Ok, está claro. Muy bien, gracias. Ya, tenemos otra pregunta, tenemos dos. Bueno, está por aquí, ¿no? Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me oyes, verdad? Sí, sí, te escucho, te escucho. Vale, perfecto. No, iba en la línea de lo que estaba ahora comentando la compañera, ¿no? Me quedaba la duda si el subidón bajón estabas hablando desde un ámbito puramente emocional o de rendimiento del equipo, ¿no? Porque es cierto que también a nivel de rendimiento del equipo quizá eso se nota. Mi duda era esa, si estabas tomando nota de la evolución del equipo a lo largo del tiempo a nivel de rendimiento o simplemente el aspecto, bueno, pues emocional o cómo se encuentran con el modo de trabajo, con, bueno, en esas condiciones. Emocional, motivación, satisfacción. Porque Vale. lo que es a nivel Sí. de eficiencia, velocidad y tal, eso yo lo llevo, o normalmente recomiendo que lo llevemos en el ámbito del propio sprint, de cómo ha terminado, de cuánto valor ha aportado o cuánto ha crecido el working producto, software, servicio. Sí, sí. ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, que a lo largo del tiempo hay evoluciones ahí también. No mantienes una constante de un sprint a otro y hay también sprints que parece que son de bajón. Por eso, por ahí va mi pregunta. Sí. Vale, nada, gracias. Muchas gracias, ¿vale? Muy bien, ¿eh? Cómo mola la herramienta, ¿eh? Porque mola un montón. Porque podemos hacer eventos en streaming gordotes. Gracias por el aplauso. Para Viri, no para mí, ¿vale? Y... hay un rojo ahí. ¿Qué ha pasado, María Alonso? ¿Qué es lo que ha pasado? Luego me lo cuentas si quieres, ¿eh? Vale, y mola porque puede hacer interacción. Bueno, voy a seguir porque no, que son y 40 y 40, según el reloj. Bueno, antes una preguntilla más, la de Francisco, y ya seguimos mientras. Buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Qué tal? Sí, perfecto. Bueno, estoy desde Colombia. Quería preguntarte si con estos temas de la motivación y en uno de los eventos que hiciste antes hablabas de estas prácticas de Management 3.0. Yo podría, por ejemplo, con esto de Nico Nico o alguna de estas prácticas, medir cómo está la gente con esto que hacíamos de las caritas y graficarlo, por ejemplo, decir hoy tuve 3 caritas felices, 2 tristes, 2 que no pasa nada. Sí, o sea, yo creo que lo recomendaría en todos los equipos, luego quien no quiera que no lo utilice. A nivel de equipo con Nico Nicos funciona muy bien. Los Nico Nicos es que al final, en el daily o al final del sprint, la gente pone la cara simplemente para darle la satisfacción. Y luego a nivel de transformación ágil, si ya hay más equipos, haría algo similar para chequear también un poco lo que os he comentado de la emocionalidad, ¿vale? Nosotros, yo me acuerdo, yo tengo fotos por ahí, en algunos quizás en algún curso la he enseñado de manera anónima, que para esto yo he hecho muchos, una cosa le llamábamos el Happiness Index. No sé por qué le llamamos el Happiness Index, yo creo que lo hicimos para separarlo del Nico Nico, porque el Nico Nico siempre se veía más como trabajo del día a día del equipo, de cómo estaba la satisfacción de equipo. Pero con el cambio, y en un sitio que era además el de la gráfica que se contaba antes, hicimos el Happiness Index. Y eso era anónimamente un cartel, este sitio era mediano grande, o sea, tenía varios equipos, ¿vale? Era un cartelillo con la cara roja, esta de triste, sonriente y tal, las 3 caras, y simplemente decíamos una fecha y decíamos, oye, que cada uno puntúe, y poníamos puntitos, o sea, se ponían puntitos anónimos para saber cómo iban las cosas. Entonces, cosas que pueden complementar esto, o sea, es que creo que hay un temporizador y por eso ha desaparecido el chat en vivo que teníamos antes. Pero cosas que tenemos para eso, los Nico Nicos, yo los trabajaría, yo los recomiendo siempre en el día a día de los equipos para ver cómo están ellos y con el cambio que utilicéis algo de nivel superior, como de quizás sea algo a un nivel más allá de un sprint, porque claro, el Nico Nico prácticamente vamos a utilizar en los dailies, como mucho en un sprint. Y muchas veces la emocionalidad, la motivación y cómo estamos en el cambio lo vemos a más medio largo plazo. O sea, que serían como 2 niveles, podemos verlo como 2 niveles de Nico Nicos de alguna manera, ¿vale? Bueno, vamos con el número 4. Y este os decía que lo había dividido en 3 partes porque me gusta que vayan juntas. Primero, tiene que haber un líder o líderes, ¿vale? Esto, como no haya líder, esto no va a funcionar. Y cuando hablo de líder, pondría, para que seamos claros, normalmente, aunque pueda haber varios líderes, al menos uno tiene que ser alguien con peso en la organización. Eso es fundamental, ¿vale? Tiene que haber sentimiento de urgencia. Vale, ahora hablamos de qué es eso, pero bueno, así resumiendo significa que ese líder, por eso lo quería poner junto, por eso lo pongo junto. El líder o los líderes de lo que es la gestión del cambio en general y la transformación ágil en concreto que estamos, deberían de transmitir que es relativamente urgente cambiar.
porque como no haya un sentimiento de urgencia, normalmente no se acaba cambiando. El sentimiento de urgencia significa debemos de pronto dejar la situación actual para migrar a una situación futura diferente, ¿vale? Y luego, para reducir la presión que pudiera tener el sentimiento de urgencia, sería bueno tener, es imprescindible que tengamos seguridad psicológica, ¿vale? Vale, entonces ahora vamos viéndolo por partes, porque yo creo que es bueno que la veamos todas a la vez. Entonces, lo del líder es fundamental. O sea, el que haya un líder, o sea, no es lo mismo que llegue, yo qué sé, con todo lo respeto, un becario o una becaria recién contratada con mucha motivación y agilidad y que sea la que tire el cargo una transformación, a que sea uno de los directivos, uno de los responsables o uno de los dueños el que se manifieste abiertamente en que quiere que salgamos del estado actual para ir a un estado diferente o cambiar o simplemente hacer las cosas de otra manera. De hecho, os puedo contar otro caso de hace relativamente poco tiempo, 6-7 meses, en los que en los 7-8 meses anteriores a ese punto que os estoy diciendo, el líder, por alguna razón, desapareció de la transformación ágil. Bueno, la razón realmente es porque él pensaba que era bueno que lo delegara, ¿vale? Pero realmente, como él realmente era el líder fuerte, al desaparecer, aquella transformación ágil que llevaba una trayectoria súper potente de años, hizo y fue cayendo. Y es así, es que es así. Y ya os digo si encima ya partimos sin que haya un líder, ¿vale? Entonces, fijaos que os estoy hablando de líder, no estoy hablando tanto de que haya jefe, que puede haber jefe, y seguramente los haya, y siempre ha habido jefe, pero aquí lo que nos gustaría tener es alguien que lidera. Y entonces, cosas importantes que yo al menos creo que debería tener ese líder, o esos líderes, ¿eh? Primero, una creencia súper fuerte, va mucho en línea con lo anterior. Esto pasa un montón de veces. Líder así temeroso, que no se lo cree del todo, que no tiene la creencia fuerte de que hay que cambiar. Entonces, esto la gente lo huele al final, ¿eh? Y el primer bajón del vaya de desesperación es el primero que dice, esto no funciona, se pone nervioso. Se empieza a poner súper nervioso, esto no funciona. Como luego hablaremos más adelante de que siempre va a haber gente que no le va a gustar el cambio, los que yo les suelo llamar los haters del cambio, en cuanto los haters del cambio huelen allí como los tiburones, huelen sangre, pues ya huelen sangre en el cambio, aquello, ¡pum!, se acabó. Entonces necesitamos un líder que de verdad dé el paso y que crea en ello, para que diga, esto no es solo postureo, sino que esto yo voy para adelante. Y eso se demuestra, pues, como, yo qué sé, como en la guerra, ¿no? Se demuestra el valor, pues cuando estás en la batalla, ¿vale? Tiene que ser cuando estás en el valle de la desesperación. Una de las cosas importantes que define eso es que el líder tiene que transmitir como un padre, o sea, tiene que decir, hijo, haz las cosas que tú quieras, pero en la casa hay algunas normas, pues, ¿vale? Parece razonable, ¿no? Y una de las cosas que tiene que transmitir el líder es que el cambio no es opcional. No sabemos cómo será. Será así, pequeño, cuadrado, redondo, etcétera. Pero el cambio no es opcional, ¿vale? O sea, al final vamos a cambiar. Es como que si subimos escalones, los subimos entre todo. Pero una vez que los subamos, no los deberíamos de bajar. Debería ser líder y no jefe, ¿vale? Y una cosa importante que matiza este punto un poco, de muchas, en mi opinión también, después de mucho tiempo, es consejo, si sois los líderes, es que tenéis que hacer una cosa que se le llama de siempre, el líder by example. O sea, hay que dar con el ejemplo. O sea, si yo quiero que la gente haga ciertas cosas, o quiero que sea más ágil, o se transforme, haga las cosas, yo soy el primero que tiene que hacer. Ejemplo típico, si quiero, cuando luego hablemos de que en mi organización hay una cultura de seguridad psicológica, es decir, que el error sea tolerable, yo soy el primero que tiene que tolerar los errores como líder, ¿vale? Y entonces, eso son las cosas importantes. Y otra cosa que yo creo que funciona, o en mi experiencia, en ese líder que buscamos, es que tiene que ser el que motiva y el que da la visión. Es el que dice, oye, la situación actual no mola. Y no mola por estas razones. Y estaría súper bien, y además tiene que motivar, porque muchas veces los argumentos racionales no son suficientes, hacen falta los emocionales, muchas veces no, siempre. Y tiene que empezar a pensar, a transmitir dónde queremos estar y por qué. Y ese camino lo tiene que liderar. No estamos en la operativa, no tenemos que estar en la operativa, pero eso lo tiene que transmitir alguien. Y una de las cosas que tiene que transmitir es ese sentimiento de urgencia. No estoy hablando de un líder, pueden ser varios. Puede ser un grupo de gente que algunos tienen más peso en la organización, otros menos. Al menos un subconjunto de la gente que hay en ese grupo tiene que tener peso en la organización. Y esto lo digo también porque, como comenté al principio de la charla, yo esta charla es un poco así de terapia. También lo digo para quitaros frustraciones, porque a mí me pasa igual, ¿no? Que te crees que puedes cambiar el mundo y llegas a un sitio y con todo la agilidad es lo mejor del mundo mundial, porque yo lo he visto en 50 sitios, me lo he leído en 7 más, o me ha funcionado en 4 más allá, y te crees con un poder para cambiarlo todo y como te falten ciertas piezas no va a funcionar, y esta pieza es fundamental. Y una de las cosas que tiene que transmitir el líder o los líderes es el sentimiento de urgencia. El sentimiento de urgencia
De hecho, hay un autor que luego, si queréis, os cito al final, autores de que han hablado de esto, para que no parezca que me he inventado yo, aunque yo cuento mi experiencia, que coincide mucho con esos autores. Hay un libro que un señor que se llama Kotter, que quizás sea el autor más de referencia, aunque luego citaré muchos más libros de gestión del cambio, y él tenía un libro que se llamaba, además, ese libro se llamaba El sentimiento de urgencia, y decía que un cambio radical profundo conlleva el sentimiento de que urgentemente tengo que salir del estatus actual. Es decir, normalmente, por poner un ejemplo facilote de lo que os decía, que algunas veces sacándolo de la agilidad se entiende bien, yo he podido dejar de fumar no porque alguien me diga racionalmente de que la gente que fuma se muere, sino que es cuando yo tengo el sentimiento de que es urgente, de que deje de hacerlo porque yo ya me creo que me puedo morir, ¿vale? Y eso es el sentimiento de urgencia. Entonces, el sentimiento de urgencia, que alguna vez hay gente que le llama ansiedad, hay un libro que se llama de cultura, para nosotros en español inglés, del liderazgo, que le llama la ansiedad de supervivencia, que es querer salir de la situación en la que estamos ahora. Y eso lo tiene que liderar alguien o alguienes, ¿vale? Y además, un buen sentimiento de urgencia conlleva un hito temporal. Es decir, la situación actual no podemos estar por esto. Nos vemos en 5 años así. El sector está yendo así. Si seguimos así, no vamos bien, ¿vale? Kotter, el autor que os citaba antes, tiene otro libro que se llama Mi iceberg se derrite, que es una fábula que hace una fábula del cambio con unos pingüinos. No sé si alguien lo ha leído, hay que me ponga un amarillo, ¿vale? Y entonces, bueno, por lo menos hay alguien que lo había leído hoy. Y entonces él decía, hacemos una fábula, ¿no? Es un pingüino que viene a ser el líder, que ve el sentimiento de urgencia diciendo, este iceberg con el cambio climático, ahora viene mejor, se va a derretir. Entonces, como no nos vayamos a otro, aquí nos vamos a morir todos. Y es el que lidera eso. Y ese es el sentimiento de urgencia, ¿vale? Y es el que transmite que si no nos movemos con la visión de dónde queremos estar, el iceberg se derrite y moriremos todos como pingüinos, ¿vale? Vale. Y luego, una cosa más y una cosa complementaria a esto que os decía, y de hecho esto da, hasta hay un libro que casi prácticamente se dedica a hablar solo del sentimiento de la seguridad psicológica, ¿vale? Y es que, claro, el sentimiento de urgencia tiene que estar gestionado con la seguridad psicológica. ¿Qué quiere decir eso? Si yo me paso en lo que es sentimiento de urgencia, puedo llegar a meter miedo. Del tipo a, chavales, o cambiamos o todo el mundo a buscar trabajo. Y el miedo llega a paralizar. O sea, el sentimiento de urgencia no es meter miedo. Y para evitar llegar al punto de parálisis o de huida generalizada, necesitáis, o los líderes necesitáis llevar el sentimiento de urgencia con seguridad psicológica. Entonces, la seguridad psicológica viene a ser que nosotros nos sentimos sin miedo a lo que es el camino hacia el cambio, ¿vale? De hecho, eso lo veréis mucho si en lo que hayáis leído cosas de Peopleware, Management 3.0 y similar, porque la seguridad psicológica en un entorno, sobre todo en agilidad, saliendo del tema de transformación ágil, en el cual en agilidad estamos con el cambio y cosas nuevas y queremos proponer y queremos aprender, muchas veces equivocándonos, lo que no podemos es regañar o tener una cultura en la que nadie se puede equivocar. Entonces, la seguridad psicológica es no tener miedo a equivocarnos, ¿vale? No tener miedo a que la gente diga algo mal o no sepa algo y se siente ignorante y entonces no pregunte, o que se siente incompetente y entonces no admita los errores, o que se sienta intrusiva y por eso no quiere ofrecer ideas, o que se sienta negativa y por tanto no critique, ¿vale? Entonces, eso es importante porque la seguridad psicológica es lo que contrarresta el sentimiento de urgencia. Y eso siempre lo acompañaría. Hay un libro que lo cuenta muy bien, que es el que os decía antes, que se llama, de hecho, si queréis luego, si queréis os puedo poner el correo que os envíe con los dibujos o que os enviemos con los dibujos, os pongo algunos de los libros de referencia. Hay un libro que se llama Fearless Organization, que es la organización sin miedo. Eso es que sí, ¿no? O sea, si le tenéis que dar al verde si queréis que os mande los libros por las referencias, los libros no, os mando las referencias, ¿no? Vale. Vale, el Fearless Organization habla mucho de eso. Incluso hace cruces y dice seguridad psicológica con rendimiento. Porque dice que organizaciones con poca seguridad psicológica, o sea, que la gente tiene miedo hasta hablar, y que encima, pues, tampoco nos preocupamos mucho que vayan las cosas bien, son organizaciones apáticas. Decía algo así, como lo digo un poco de memoria, que organizaciones con alta seguridad psicológica, o sea, la gente se siente capacitada para todo, pero que no se mira que vaya bien las cosas, pues eso genera zona de confort. Organizaciones en las cuales se presiona mucho por los resultados, pero la seguridad psicológica es muy baja, se genera mucha ansiedad y nosotros buscamos seguridad psicológica alta con rendimiento, que es lo que se llama zona de aprendizaje, ¿vale? Bueno, os podría contar más cosas de esto, pero si no se nos va a ir el tiempo, y entonces vamos a ir al punto número 5, y el punto número 5 lo voy a poner aquí,
¿vale? Y es una palabra, que aquí solo voy a poner una palabra, pero a mí es que me ha ayudado tantísimo desde que la conocí, que la quiero poner aquí, que es la palabra experimento, ¿vale? Y la he puesto justo después del 4, porque la palabra experimento va, en cierto modo, relacionado mucho con la seguridad psicológica. Es decir, aquí esto, como dije al principio, hay un conjunto de buenas prácticas, que daría para hablar otro rato de esto, en el campo en el que estamos, que es la agilidad en general, que hay 200 millones de buenas prácticas. Framework hay 6, 7, 8, 10 famosos y conocidos, algunos olvidados, y buenas prácticas hay miles, o centenares por lo menos. El camino de las prácticas que mejor me van y en la medida en cual las pongo, eso no lo conoce nadie. Eso hay que hacer sugerir y probar. Y lo mismo nos va a pasar en el cambio, ¿vale? Sprints más cortos, sprints menos cortos, equipos más grandes, equipos menos grandes, no sprints directamente, tableros con un WIP, sin WIP, multifuncionalidad, no multifuncionalidad, qué grado de autoorganización, autogestión, bla, 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 etcétera. El camino en la que es la mejora en un mundo ágil es infinito, podríamos decirlo. Entonces, la manera que tenemos de aprender es agilidad, inspección, adaptación, prueba, error. Y entonces, para no tener miedo y ayudar mucho, una cosa súper positiva es la palabra experimento. Es decir, que el cambio debería ser una consecución de experimentos. Y es muy importante esto. ¿Por qué? Porque experimento es una palabra que lleva la connotación de que es algo nuevo, que no hemos hecho, y que puede fallar. Y eso cambia las cosas, porque a la gente le quita el miedo de probar cosas. De hecho, la gestión del cambio funciona muy bien. Es decir, no es lo mismo decir, yo creo que el equipo tiene que ser, en vez de 10 personas, de 8. Y ya está. Y me quedo así, que después de eso diré, joder, vaya como no funcione el de hecho, me la voy a cargar yo. Qué miedo. O el resto dirá, y este tío, ¿de dónde sabe que tiene que ser de 8 en vez de 10? Fijaos cómo cambia la frase que diga, ¿por qué no probamos el experimento a hacer de 10 a 8? Fijaos que experimento incluso ya con una connotación, y es la temporalidad, porque cualquier experimento científico, pues dice, yo hago una cosa, a ver si tiene un efecto, me espero a ver si tiene un efecto, compruebo los resultados y veo qué pasa, y tomo datos y si no, reajusto. Entonces, la palabra experimento es súper importante. De eso que os contaba de cosas de otros sitios, llegamos a un sitio, durante muchos años estuvimos contando los experimentos, porque nos dimos cuenta, ya había una organización que ya unos cuantos años ya en transformación ágil, que cuando mejor nos iba era cuando más experimentos, o al menos de una manera constante hacíamos experimentos. Es decir, no dejábamos de hacer cosas que eran experimentos, que recordamos que son cosas que no hacíamos antes, que queremos probar. Y de hecho teníamos una métrica con un papelote pegado en un sitio y era cuántos experimentos por equipo o cada equipo había hecho. Simplemente con el objetivo de que no dejásemos de probar cosas nuevas. Y eso es una cosa bastante interesante que yo creo que empezar siempre a hablar de experimentos, con gestión de cambio siempre tenéis que hablar de experimentos. Experimento de probar esta herramienta, experimento de quitar el WIP, experimento de subir el WIP, experimento de que el líder o los líderes sean estos, experimento de lo otro. Cambia completamente cómo se hacen las cosas. ¿Vale? Bueno, vamos con el 6 y el 7 y ya os dejo un turno de preguntas, que si no aquí me lío y se me va. Yo puedo ir aquí hablando de esto como la vida. ¿Vale? Y entonces mejor el 6, ¿vale? Y entonces son aprende de los haters del cambio, ¿vale? Vale. Cosa importante, siempre va a haber haters del cambio, ¿vale? Eso es una cosa que tenéis que meter en la cabeza para evitar frustraciones. Hay gente que piensa que puede evitar los haters del cambio y eso no es así. Y sabéis que, o deberíais de saber, que aunque vosotros veáis una cosa blanca y es súper importante, porque yo lo veo súper blanco, siempre va a haber alguien que lo vea negro. Y aunque tú tengas 200 millones de razones para justificar que esto es blanco, alguien te va a dar otros 200 millones de razones para justificarte que es negro. Entonces, salvo que sea un equipo de 3 personas, como se haya, cuanto más gente hay, es imposible evitar que haya gente que se opone al cambio, ¿vale? De hecho, hay otra curva, que os voy a pintar aquí. Hay una curva que se llama la curva de Rogers, y no es el Capitán América, este es otro Steve Rogers, ¿vale? Y es una curva como así. Y entonces es esa curva de la adopción de una tecnología, que funciona también bien para ver cómo va entrando la gente en el cambio. Y esta curva dice que al principio hay un grupo pequeño de gente, aplicado a lo nuestro, ¿vale? Hay un grupo pequeño de gente que no le tienen ni que vender que esto mola. La gente, esos son los fanáticos, en nuestro caso, de la agilidad. Luego hay otros que, en cuanto se lo cuento, van a decir cómo mola. Luego va a haber un grupo aquí que, bueno, va a costar más, pero al final van a entrar. Y luego va a empezar aquí a haber un grupo, incluso aquí va a haber algunos, que son los radicales de que no. ¿Vale? Eso tenéis que pensar
que es cómo va a funcionar la cosa. De hecho, la curva ahora mismo está pintada con una curva de Gauss perfecta, pero el problema que podemos tener, voy a pintarlo en rojo para que se vea encima, y es lo que tenéis que tener en cuenta, vamos a tener un problema muy gordo si esto es así, ¿vale? Si en vez de ser así la curva, es así. Claro, aquí estaríamos diciendo que hay mucha gente que no le gusta. De hecho, necesitaríamos que la curva, necesitáis mover más gente de la que es, de los indecisos, esto como las elecciones, ¿no? Lo importante algunas veces son los indecisos, esos son los que hay que mover, porque hay otros que no se pueden mover. Entonces, tenéis que tener cuidado con los haters. Primero, aprender de ellos y segundo, saber que van a existir, ¿vale? Yo hace muchos años, pues era más luchador con los haters del cambio. Intentabas por la razón, intentar contar por qué había ciertas cosas que eran blancas y los haters, pues muchos te decían que eran negras. De hecho, hay un montón de sesgos, estos en el mundo más de la psicología, y yo no soy psicólogo, yo soy informático, ¿vale? Pero no está mal, leer cosas de psicología no está mal. De hecho, hay una cosa que se llama el sesgo de la confirmación, no sé si alguno lo ha leído por ahí, que dice que uno intenta siempre favorecer o buscar o interpretar o recordar la información que confirma tus propias creencias, ¿vale? Y por eso es así, tú vas a ver el negro y el otro blanco. Existe otra cosa que se llama el efecto contraproducente, ¿vale? En inglés lo vais a ver como el backfire effect, que dice que corregir con datos, con números a alguien que está muy en un extremo opuesto, aumenta la fuerza con la que él cree en aquello que para nosotros es erróneo, ¿vale? Y así podríamos seguir, ¿eh? Esto está súper estudiado por ahí. Hay otra cosa que se llama la disonancia cognitiva, que dice que intentamos evitar en el cerebro, esto va un poco con lo que os contaba al principio de aquel neurólogo que nos contaba aquellas cosas que os dije en aquella organización, ¿no? Y es que el cerebro intenta evitar pensamientos contradictorios. O sea, esto de blanco o negro, me compro algo, no me lo compro, eso el cerebro dice, no, venga, decide ya y te tiras para una cosa. O sea, tener dos pensamientos en la cabeza es difícil. Entonces, consejo aquí, siempre va a haber haters de cambio, tenéis que luchar para que no sean una masa tan grande que ya os destruyan el cambio. Y otra cosa importante, aprender de los haters del cambio. Eso es súper importante, ¿eh? Yo os digo una cosa, en mi pueblo, para los que estáis de La Mancha y seguramente en más sitios, estoy muy refranero, esto será la edad, dice algo así como del enemigo el consejo, ¿vale? Seguramente que en todos los pueblos del mundo lo dicen de otra manera, para que sí, ¿no? Y eso quiere decir que muchas veces los mejores consejos te lo dan aquellos que no son tus amigos. Es decir, yo recuerdo muchas veces, en un sitio que yo creo que de los mejores consejos que nos dieron para mejorar el cambio eran los haters del cambio, que eran los que siempre te ponían la pega de por qué no estaba funcionando el cambio, con lo cual te daban las mejores pistas del mundo para saber qué tenías que solucionar. Y muchas de las cosas, de hecho en el libro en el de 23 historias de equipos ágiles, que de aquí, este de aquí, si no recuerdo mal hay un capítulo o dos que yo contaba eso, de cosas que habíamos aprendido a cambiar porque los que eran los opositores del cambio lo habían dicho. Entonces, no cerréis a no escuchar a los haters porque van a dar muchas buenas pistas, ¿vale? Ese consejo es súper importante. Otro consejo respecto a los haters es no metáis en la misma bolsa a todos los que se oponen, porque deberíais intentar, mi consejo es intentar entender por qué se oponen, cuál es su oposición. De hecho, hay un libro que se llama Más allá... ¿cómo se llama? Espérate, a ver si lo encuentro por aquí. Así, Más allá del muro de la resistencia, ¿vale? Luego os dejo las referencias, os las escribo todos los libros estos que os estoy citando, pues alguno quiere meterse, os las dejo, os las pongo en un correo y os las envío, ¿vale? Y entonces, el libro este está muy chulo porque hay una cosa que hace, gracias, ay, ese aplauso, a todo el mundo ahí, dale al botón verde, Bueno, a mí me abrió en su momento bastante la mente y yo creo que por eso empecé a ver las cosas de otra manera. Y el libro tiene una parte así interesante que habla de que no podemos ver a todos los nos iguales, sino que teníamos que clasificarlos. De hecho, si no recuerdo mal, saca 3 niveles de nos. El primero es un no que es porque no lo entiendo, entonces no tengo ni idea, es que no sé de qué va esto. Entonces ese no se combate más con formación, con cultura, con contar las cosas, ese es fácil. Luego hay un no intermedio que es porque no me gusta esto, lo he hecho de otra manera y quiero hacerlo de otra forma. Y entonces ese no se combate de otra manera. Entonces el no, porque no me gusta, pues se puede combatir de maneras de, oye, pues mira cómo lo hacen en otros sitios, mira cómo estamos y dónde vamos a estar si seguimos así. Es un nivel educativo mayor. Y hay un tercer no que es no porque es que no me gustas tú, que ese es el no, el ya de oposición frontal, que ese muchas veces pues podéis leer por muchos sitios y no pasará por reconocerlo. Y es así, probablemente sea difícil de transformar. Y si el grupo que tengo aquí es el del no que no me gusta, pues bueno, tampoco es algo que me vaya a boicotear el cambio porque supone un grupo menor. Lo que tenemos que intentar es que esta curva, en vez de ser así, realmente sea así. Entonces, cuidado con los nos,
que intentar minimizarlos. Cosas que minimizan también los nos, sobre todo el punto 1 y 2, ¿no? El de no porque no sé qué va esto o no porque me parece que esto no me gusta y tal, que tengáis a alguien externo. Eso ayuda bastante. Es decir, alguien que sea de fuera, que se vea como alguien más imparcial, ¿vale? Alguien con referencia y que evite también los conflictos internos. Eso ayuda bastante a gestionar los nos. Y un segundo consejo, sobre todo ya os digo, para el nivel 1 y no de nos, 1 y 2 de nos, es que trabajéis poco a poco, también de manera ágil, con inspección de adaptación y en MVPs. Entonces, consejo aquí, empezar poco a poco cogiendo un producto / proyecto / equipo al que apliquemos agilidad y que nos valga, que no sea ni el más fácil ni el más difícil, pero que nos valga para demostrar con evidencias reales dentro de mi organización que las cosas funcionan, ¿vale? Entonces, eso es otra cosa que creo que deberíais hacer, que funciona bastante bien, ¿vale? Y luego, por último, el 7, y ya os dejo preguntas para que no se me vaya de tiempo, porque ya se me ha ido un poco. En el punto número 7, lo que quería dejaros es, como un último punto, es que celebréis los éxitos, ¿vale? Vale, ¿por qué os digo de celebrar los éxitos? Porque en este sector normalmente, eso ahí, celebrando, ¿vale? Solemos ser, como dice mi amigo Domingo, solemos ser unos tristes y nos gusta mucho la pena. Hay otros sectores que son más alegres, el nuestro suele ser un poco triste. Y entonces hay unas veces, hay una cosa que suele suceder mucho, y es que solemos recordar lo bueno del pasado, cuanto más lejos en el pasado esté, recordamos solo lo bueno y no recordamos lo malo, y solemos recordar lo malo del presente o del pasado cercano. Entonces, esto a mí me ha funcionado súper bien, y es, obviamente estas curvas que van subiendo funcionan porque ha habido éxitos o cosas emocionalmente potentes. Recordarlas y apuntarlas y hacerlas las más visibles posibles. Porque aun en sitios que han mejorado un montón, y esto os hablo yo de mi experiencia, o sea, de sitios que tú dices, joder, es que no parecen ni los mismos. O sea, de gente que venía del Gantt, con el Excel, con el jefe, con el silo, con el departamento, con el yo solo soy el de testing y a mí no me cuentes películas, que no voy a ir el camino para cambiar eso, 2, 3 años cambiándolo, evolucionándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Aún así, yo ya que os lo digo, seguro que, mira, si a alguien le ha pasado también que me lo pongan amarillo. Aún así había gente que te critica y te dice, no, pero es que esto no funciona bien, estábamos mejor antes. Y tú dices, pero bueno, y entonces yo recuerdo, bueno, lo que les haya pasado a alguien un amarillo de estos, porque yo diciendo, pero joder, como me dices que estaba, y digo, pero si estaba ahí, yo me acuerdo uno yo recuerdo una persona que estaba súper mal, que estaba con depresión, y era porque era el jefe de proyecto de toda la vida, él estaba hasta arriba de curre, llegaba, esto es verídico, total, los viernes llegaba a las 3 de la tarde y desde los viernes a las 3 de la tarde hasta las 7 o las 8 de la tarde y algunas veces le duraba el domingo, perdón, el sábado por la mañana, cogía un Excel y repartía el trabajo de todo el departamento suyo, ¿sabes? Claro, el tío llegaba el lunes, le contaba a todo el mundo el Excel, el miércoles el Excel ya no valía porque se lo había desmontado y el chaval te va una vida, pero vamos, de frustración, o sea, imagínate la película que tenía el hombre, vamos, que esto lo he contado muchas veces, que quizá algunos sepáis quién es ese chaval. Y claro, cuando empezó aquello de la autoorganización, con los grados que tiene, toda la película que hicimos, pues claro, el hombre feliz, se apuntó a hacer cosas como teatro y cosas así, ¿vale? Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Que apuntéis, porque la memoria es bastante frágil y tenéis que tener súper rápido la respuesta a esto está peor, esto no vamos bien, no sé cuánta, para decir, sí, no, a lo mejor no es lo mejor del mundo, pero recuerda cuando no teníamos esto y esto, ¿vale? Y eso es súper importante que lo tengáis. Vale, y ya no me quería extender más, os he puesto los 7 y yo creo que lo mejor es que lo hagamos un poco interactivo y si tiene alguien pregunta, pues dejamos unos minutillos, hemos pasado un poco de tiempo, pero bueno, también hemos empezado un poquito más tarde y gracias por el aplauso, darle un aplauso a la herramienta, pues está muy molona y darle las gracias también a la gente de Vidit por dejarnos hacer la masterclass con Vidit y lo siento por la voz y tal, estoy un poco constipado / alergia. Y nada, a ver, los que tengáis preguntas si queréis, lo podemos hacer más interactivo y hablamos un rato. Recordad lo que luego me regañan si no, lo que os decía, ¿no? De que ahí está el descuento en 2-3 Academy del curso, del Agile Transformation Program, de la versión del 2022 que empieza en marzo y que hasta el viernes hay un 20% de descuento con este código de aquí. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos con las preguntas y tenemos ahí a Isabel. Hola Javier, buenas tardes a todos, buenas noches. Un poco del punto 4 donde hablas lo de
líder y al mismo tiempo mezclado con el 6. ¿Has tenido alguna oportunidad o algún lugar donde has tenido un líder y el hitter a su vez eran como paralelos? Un buen líder que llevaba el cambio, pero que a su vez tenías a alguien que era opuesto al cambio, con mucho peso en la organización, con muchos seguidores, que bloqueara un poco a la vez lo que era la proyección a ese cambio, o sea, un poco cómo hubo esa gestión para poder avanzar y llegar a mostrar un producto, ¿sabes? La agilidad en su mejor forma. Un poco, bueno, esa era un poco la pregunta, de experiencias de ese tipo. Sí, o sea, a mí me ha pasado, y tampoco, y te voy a ser sincero, ha habido sitios en los que el líder que no gustaba el cambio era tan potente que se cargó el cambio directamente. Eso ha pasado. Entonces, en unos sitios sí ha pasado, pero bueno, hemos conseguido convencer con evidencias basadas en que estaba funcionando bien, con lo que decía, ¿no? De MVP, eso del cambio, y hemos conseguido minimizarlo. Pero en sitios que ha sido muy extremo, pues directamente no ha funcionado. Pero no ha sido mucho, pero ha pasado. O al menos os ha quedado un postureo muy alto. Entonces, dependiendo, claro, si el que tienes arriba o a un nivel muy alto es el principal hater, pues tienes problemas con eso. Minimización de eso. Hay gente que ya, en vez de decirle hater, yo le diría escéptica. Si el que está en el otro lado es más escéptico, es más gestionable. Porque cuando empieza a ver que hay cosas que funcionan bien de una manera diferente, te empiezas a armar con cosas que al principio no tienes, que puede ser el periodo más complicado, y es mostrar evidencia de que las cosas se pueden hacer de otra manera y que van mejor. Pero en casos muy extremos, yo he visto sitios en los que ha sido bombardeo constante. O sea, y si era un jefe muy jefe, ha sido, yo ahí ya dije, bueno, adiós, ¿sabes? Vale, gracias. Gracias. Venga, más preguntas. ¿Alguien tiene más comentarios? ¿Alguien quiere decir alguna cosa? Oye, preguntadme algo. Me vais a dejar aquí, queda un poco raro, ¿no? Que termine esto así. Nada. Venga, José. Va José y luego tenemos a Laura. Sí. Hola, Javier, ¿qué tal? No sé si me escuchas bien. Sí, perfecto. Genial. Bueno, lo primero, gracias por estos eventos que siempre monta. La verdad que es una gran oportunidad para aprender. Te quería preguntar algo que te he escuchado, pero creo que es bueno compartirlo, que es por qué capa de la organización recomiendas iniciar la transformación ágil. ¿Te refieres jerárquico, directivo, management? Sí, si empezar por los equipos de desarrollo, si empezar por la capa intermedia tipo project manager, si empezar por la alta dirección. En función a tu experiencia, ¿dónde crees que se puede impactar más para iniciar una transformación ágil? O sea, yo empezaría con un equipo de desarrollo, uno que sea no el que más complicado lo tiene, ni el que lo tiene más fácil, que sirva como experimento de cambio, pero que en el cambio esté involucrada gente de la dirección, managers y similar. Dependiendo de lo grande que sea la empresa, pues a lo mejor no tiene que haber el presidente de la organización, pero sí gente con peso tiene que estar. No sé si en el día a día, pero en el seguimiento de cómo está yendo. Y concienciado arriba y concienciado abajo. O sea, charla al management es obligatoria, porque si no lo saben de qué va esto, es como que empieza a ver cosas raras y el primer valle de la desesperación te tumban el chiringuito. Entonces, concienciación a los dos niveles y el movimiento se les demuestra andando, arrancar con un equipo de desarrollo de lo que sea, de lo que se estéis creando, o desarrollo, o soporte, o lo que sea, pero muy en ese punto involucrando a la dirección o el manager para que lo vaya viendo, ¿vale? Bueno, ¿no? Si acaso no me deja alguna cosilla, entras otra vez, porque como se ha cortado por ahí un temporizador, entonces voy con Laura. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Yo te quería preguntar, a ver, yo justo he llegado a un nuevo sitio, ¿no? Que están en un momento valle de esos que decías, ¿no? Que han estado como en subidón y ahora están en valle, ¿no? Y hay cosas hechas, cosas que pues, me pueden parecer mejor y cosas que no me parecen también. Entonces, claro, dudo si empezar con algo disruptivo que no se haya empezado o intentar modificar las cosas que están arrancadas. Pues depende de lo disruptivo. ¿Qué de disruptivo es? O sea, disruptivo, no, bueno, tampoco, o sea, no, pero cosas que no se hayan hecho, por ejemplo, que han hecho, pues yo qué sé, la herramienta Jira, o sea, de estos que creen que por utilizar Jira ya son ágiles, por ejemplo, y bueno, ahí dista mucho de la realidad,
o cosillas en el comité de dirección, pero hay cosas que en el comité de dirección, por ejemplo, nunca han hecho, tipo un sistema de escalado así un poquito más elaborado. No sé si empezar por algo que nunca han hecho o poner parches a cosas que ya existen. A ver, yo si el Valle de la Desesperación está muy anclado, lleva mucho tiempo y es muy profundo, metería algo disruptivo tipo experimento, siempre con la palabra experimento delante, porque como es un experimento vamos a probar una cosa nueva, a ver cómo nos va. A mí me parece que en anclaje muy anclado puede ser una cosa potente para hacerlo. Yo creo que sí, yo lo haría. ¿eh? Vale, pues nada, por la disrupción entonces. Sí, ahí fuerte. Muchas gracias. Aquí los rebeldes ágiles nunca se echan para atrás. El lado oscuro es fuerte, hay que ir ahí con todas a por ello. Venga, vamos con Carlos y vamos con los... Tenemos 5 más, pues con las 5 últimas, ¿vale? Las que están ahora mismo en el... La última, la de Lorena, ¿vale? Si no son muy largas, hacemos la de Lorena. Vamos, José Ángel, José Molina que entró antes, Gustavo Lava, Diana y Lorena, y terminamos. Bueno, no sé qué ha pasado con la que estaba antes, ahora entramos aquí. Hola, buenas noches. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo me siento súper identificado con todo, pues porque entro en una empresa tipo, o sea, que la planificación es GAM, o sea, es una planificación de Excel de toda la vida y estoy intentando meter lo que es el método ágil y la verdad que me está costando mucho. Y no solo es que me esté costando mucho, es que de repente estoy arriba, mucho tiempo abajo, me cuesta un montón volver a subir. ¿Algún libro o algo para poder echarme una mano en eso? ¿De cambio? ¿Solo de cambio? De cambio, sí, de cambio. Pues te los paso. Hay unos cuantos que están muy chulos. Os voy a pasar la referencia de todas maneras. ¿Cuál era? Hay uno que es una chica que, ¿cómo se llama? Se llamaba Linda Rising, que no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama este libro? Bueno, es que mejor os lo voy a escribir, pero Linda Rising tiene uno. Linda Rising, para los muy antiguos del mundo del desarrollo de software, es la de los patrones de diseño de hace 1000 años. Y tiene uno que está muy bien, porque es como patrones, como ya hacía muchas cosas de patrones, de buenas prácticas más en Si tú estás en software, José. No, es automoción. Vale, bueno, da igual. Pero la chica cuenta cosas que son patrones del cambio y está muy bien y se lee bastante bien. Y luego hay otro que se llama Switch, que creo que está en español como interruptor. Ahora las referencias son las poco topo, lo estoy diciendo un poco de memoria. El de Switch también mola bastante, porque lo de Switch lo dice como el interruptor para hacer el cambio. Y el de más allá del muro de la resistencia también mola bastante. Y por defecto, en general, un tipo que no tiene que ver nada con agilidad y es Kotter. Yo creo que de Kotter te me leería todo. De hecho, muchas de las cosas que os he contado, yo después de haberlas experimentado yo solo, las vi en Kotter. Kotter es K-O-T-T-E-R, ¿vale? Como autor. Total, no hay problema, que os los escribo todos en la... De hecho, los priorizo como si fuese un backlog de lo primero que me leería, lo segundo, tercero y cuarto. Pero de Kotter yo me leería todo, ¿eh? Entonces os pongo las referencias. Y Kotter, de hecho, es un tipo que no tiene nada que ver con agilidad, es como el referente en el mundo de la gestión del cambio. El libro de Linda Rising, el de Switch está muy bien, el de Fairless Chain también está muy bien, que lo cité antes, el de más allá, la traducción español, el de más allá del muro de la resistencia. Bueno, os lo pongo para que le echéis un vistazo a todo eso, que está muy potente. Venga, ojo, José. Nos queda, después de José, Gustavo, Diana y Lorena, y ya con eso cerramos. Bueno, le he dado a José, pero no sé si ha cortado. Bueno, si no pasamos a Gustavo. Ahí está. Hola Javier, hola a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por compartir el conocimiento, como siempre. Excelente esto que haces. Te quería consultar lo siguiente. Hace poquito que entré en una empresa, pero es algo que me pasa bastante acá en Argentina. No te dije que te hablo desde Argentina. Mis 3 superiores inmediatos, si bien me dan mucha libertad para trabajar, ellos están convencidos de que somos ágiles y creo que somos el manual del patrón antiágil. Y lo que empecé a hacer, y la primera pregunta era, ¿qué opinás al respecto? Empecé como a evangelizar dentro del equipo, porque ellos notaban un desorden de, bueno, ¿por qué ir por este lado? Empecé a meter algunas prácticas y demás. Bueno, primero, ¿qué te parecía eso como disruptivo? Porque mi jefe me da libertad, confían en mi laburo, hay resultados, pero ya te digo, van por otro lado. Y en segundo lugar, ¿qué me recomendarías si seguir por esa línea o algo más
en pos de en algún momento yo lo que quiero intentar es lograr que entiendan que no somos ágiles y que hay que ir por otro lado, en pos de poder extenderlo para toda la organización, porque ya te digo, es algo que en Argentina me pasó en muchos lugares. Y después lo último, si por favor de los libros que vas a compartir, aquel que... ¿Ahora se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Tengo aquí el supermicro. Este es el supermicro, que es como el que abre la puerta. Esto es una fricada, es como el robot que abre la puerta ya va a alejar. Pues es este, ¿sabes? ¿Vale? Y bueno, lo que está diciendo, disruptivo sí, y consejo que también te daría es, lo de somos ágiles o no somos ágiles, y olvidaros de Scrum, porque muchas veces nos perdemos. Oye, el que está pensando si somos ágiles o no somos ágiles, alguno está pensando en Scrum, otro está pensando en Kanban, otro no sé qué, cogeros el manifiesto ágil y valor por valor a ver si realmente está. Y si no, os vais a los 12 principios. Y realmente estamos apostando por el cambio, en la inspección de adaptación, colaboramos con el cliente y yo creo que con que os hagáis una, que no me interprete nadie mal, entre comillas, medio checklist de valores ágiles y 12 principios ágiles, creo que sale bastante bien la foto de realmente de hasta qué punto tenemos una cultura ágil o no la tengamos. O sea, nunca os olvidéis del manifiesto, que ayuda bastante a eso, ¿eh? Y no me has dicho lo de los libros, que me he quedado ahí a la mitad. Hola, ¿me oye? Hola, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas Hola. gracias por este masterclass que de verdad que nos ha sacado mucho de dudas. Voy directo con la pregunta y sé que lo mencionaste en el punto 3, pero va ligado directamente a ¿cuánto consideras tú que debería ser como un tiempo prudencial que nosotros deberíamos aplicar con cualquier empresa que estemos trabajando aplicando esta gestión de cambio? O sea, ¿Cuál debería ser como ese tiempo? Así como unidad, yo siempre lo he dicho. Y de hecho yo tenía un post por ahí que contaba, me acuerdo una vez cuando fui a Estados Unidos al Agiles que iba yo todos los años antes del coronavirus, que hubo un tipo que contaba lo mismo y dije, mira, no soy yo el mismo que lo piensa. Yo creo que la unidad de medida en una transformación ágil es el semestre. Perfecto. Por no decirte el año. Semestre. ¿Sería como el mínimo o sería como el máximo? Sí. Como ver de semestres en semestres. O sea, igual que tengo sprint, pues no los sprint de cambio, pero el ver cambios van de semestre en semestre. Ya, perfecto. Muchas gracias. Más o menos, ¿eh? ¿Sabes? Gracias. Bueno, y vamos con Lorena. ¿Me oís? ¿Hola? Hola. Sí, te escucho, sí. Sí, yo quería, bueno, primero, darte las gracias por esta masterclass. Y bueno, con respecto a la pregunta, voy a volver un poco a esos bajones y ese valle de la desesperación. O bueno, ¿qué pasa cuando estamos en esos bajones durante un tiempo bastante considerable y los experimentos además pues no salen como pensábamos que deberían de salir y no se motiva a la gente? O sea, ¿qué técnicas podemos utilizar para subir esa motivación o ese empoderamiento de la gente, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Yo creo que ahí deberíais de buscar algo disruptivo que no estéis probando para buscar otro camino a seguir que no sea el que estáis haciendo ahora. O sea, si el camino que seguís lleva al mismo punto, yo probaría cosas diferentes, ¿vale? Cosas diferentes. Entonces, yo me acuerdo de un sitio además que tuvimos una época que estábamos muy abajo y era porque la gestión del cambio se estaba llevando fíjate, en aquel punto era porque la llevaba prácticamente los directivos, estaban muy involucrados. Y la gente empezó a pensar que detectamos que el bajón del cambio era porque la gente necesitaba sentirse líder de ese cambio y rompimos directamente el comité aquel que había con gente de la dirección, les dimos un rato para pensar, lo dejamos un tiempo fuera. Entonces intentad, y luego volvieron, pero no estaban todos lejos, ¿vale? Pero intentad pensar en algo disruptivo que cambie. E intentad también reflexionar si realmente a ver si hay cosas que sí están sucediendo bien y no se están haciendo explícitas, ¿eh? Que hay algunas veces que te metes en el ciclo de negatividad, tristeza, y si están pasando cosas positivas, pero nadie las está haciendo explícitas. Entonces yo lo miraría también. Intentad también tener ya a un nivel más bajo, ya no en gestión del cambio, métricas de cómo están yendo los equipos. Porque a lo mejor sí están yendo mejor.
a lo mejor sí están mejores en satisfacción icónico y similar, más a nivel operativo, e incluso a lo mejor la velocidad, eficiencia está yendo mejor. Entonces, y si ya todas esas cosas funcionan, es que habría que hacer algún cambio de dirección me refiero de hacia dónde va el cambio, diferente para probar una cosa diferente, ¿sabes? Vale. Gracias. Venga, gracias, Lorena. Y nada más, pues me he quedado con la intervención de que me quedé ahí con lo de... Y luego cuando os pase los libros, y se quedó ahí. Pero bueno, nada, lo vamos a dejar aquí. Si os parece, podemos hacer ahí un aplauso así último para cerrar, que mola mucho. Os subo a YouTube la grabación. Os paso por correo el enlace de la grabación, la foto de este dibujo por si la queréis. En ese correo os pasamos las referencias a los libros que hemos comentado. Acordaos sobre todo de mirar, porque como van por MailChimp, o por alguna razón, sobre todo los que tenéis Gmail, muchas veces los correos de MailChimp acaban en la carpeta de spam. O sea, arrastrarlo de la carpeta de spam al inbox para que no se pierdan. Y no sé si me dejo alguna cosa más. Creo que no. Acordaos también, por si alguien se quiere apuntar al curso del ATP, en la Health Transformation Programa. Ha sido un placer estar con vosotros, como siempre. Se echaba incluso hasta de menos. Y nada, lo dejamos aquí, gente. Rebeldes ágiles, que la fuerza os acompañe. Y la agilidad también.